Bueno, en esta cápsula vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ampliar un poquito lo que hemos estado describiendo como el análisis descriptivo para nuestras medidas cuantitativas, ¿no? Entonces lo que vamos a revisar hoy son otras medidas y otras propiedades. Vamos a seguir hablando de la dispersión. Para ello vamos a incluir un nuevo indicador que es el coeficiente de variación. Y vamos a ver por qué es tan importante la desviación estándar para describir nuestras poblaciones. Para ello vamos a hacer una revisión de lo que es la regla empírica y el teorema de Chebyshev. Y vamos a utilizar también la desviación estándar para establecer las medidas de posición relativa o valores Z y poder identificar outliers. Y finalmente vamos a hablar del diagrama de caja y brazos, que aunque ya lo hicimos en R y describimos un poco, vamos a hablar un poquito más de él y cómo se crea. Bien, el coeficiente de variación es una medida que mide la desviación estándar como proporción de la media aritmética. Entonces es muy importante porque nos va a permitir comparar la dispersión entre variables y o grupos. ¿Por qué? Porque esta medición no tiene unidades. ¿Cuál es la fórmula del coeficiente de variación? La tenemos acá, tanto para su versión en la muestra como su versión para la población. Veamos por qué yo digo que no tiene unidades. Imagínense ustedes que tienen una población que establece cuántas tazas de café ustedes se toman al diario, ¿no? Para seguir un poquito con esa misma, vamos a seguir con este ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que una población tiene los siguientes elementos, ¿no? La media es de 5 tazas. Y la desviación estándar es de 1 taza. ¿Sí? El coeficiente de variación entonces sería 1/5. Pero si vemos acá, las tazas se van con las tazas. Entonces eso significa que nos queda un 20%. Ustedes saben que 1/5 es 1 de 5, que se puede escribir como el 20%. Normalmente el coeficiente de variación se escribe como un 20%. Entonces, al no tener unidades, nos va a permitir pues, comparar variables. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, cuál variable tiene mayor variación en nuestro estudio? Si, por ejemplo, una está en tazas y la otra está en años, ¿no? Pues es muy difícil saberlo. Entonces, por eso podemos medir la variación en relación a la media aritmética. Y esto es muy útil también para comparar grupos. Nosotros podemos pensar que hay grupos que son muy heterogéneos y a lo mejor pueden tener hasta la misma desviación estándar y pueden tener las mismas unidades, pero cuyos desempeños son muy diferentes. ¿Y a qué me refiero? Vamos a borrar acá y voy a poner otro ejemplo que me gusta poner a mí siempre que muestro esta información. Veamos acá. ¿Qué pasa si yo tengo? Entonces, si nosotros tenemos también el coeficiente de variación, vamos a poder comparar poblaciones. En este caso, entonces, vamos a ver. Si yo tengo un conejito, supongan que esto es un conejito, ¿no? Aquí está la colita. Y tengo la tortuguita como en la fábula. A lo mejor tienen la misma desviación estándar. Pensemos que tienen la misma desviación estándar, medio kilómetro por hora. Pero obviamente sus desempeños van a ser completamente diferentes, ¿no? La tortuguita va lento, ¿no? Entonces, en promedio, el grupo de las tortuguitas en la Olimpiada tiene un promedio de 1 kilómetro por hora. Y las liebres tienen un desempeño de 5 kilómetros por hora. Entonces, es muy probable que nosotros, si comparamos estas desviaciones estándar, pensemos que tienen una dispersión igual, pero hay que recordar que la medida que nosotros estamos haciendo de dispersión nos tiene que decir cuánto nos estamos alejando de esa media.
Por tanto, es muy útil que entonces ocupemos esa desviación, esa proporción de la media aritmética como una manera para comparar nuestros datos. Entonces, si yo hago esto, ¿no? Voy a tener 0.5 entre 5 kilómetros por hora para mis liebres y voy a tener 0.5 entre 1 kilómetro por hora para mis tortugas. Entonces, 0.5 entre 5 me va a dar un valor que es más pequeño, ¿no? Podemos pensar entonces que esto es un medio y que se pasa a la mitad multiplicando para acá y que entonces esto me va a dar 1 entre 10, ¿no? Y esto, que es un medio, se va a dividir entre 1. Entonces puedo comparar estos coeficientes de variación. Obviamente, como el desempeño, la media aritmética de las liebres es más grande, aunque tenga el mismo valor la desviación estándar, pues nos va a dar un coeficiente de variación diferente, porque los desempeños de ambos grupos son diferentes. Y esto es muy útil cuando estamos comparando poblaciones, ¿no? Entonces acá, misma desviación estándar, pero nos damos cuenta que el coeficiente de variación de los conejitos es más chiquito que el coeficiente de variación de las tortuguitas. Entonces eso nosotros nos va a permitir describir que las liebres tienen un comportamiento menos heterogéneo que las tortuguitas. Pueden haber ahí unas tortuguitas un poco más rápidas, hay un poco más de dispersión en los datos en las tortuguitas que en las liebres, ¿no? Si oyeron, la palabra que usé fue heterogeneidad. Cuando nosotros estamos hablando de varianzas y comparando variaciones, normalmente vamos a utilizar la palabra heterogénea cuando la varianza es grande y homogénea cuando la varianza es pequeña. Entonces, a mayor coeficiente de variación, a un valor más grande, vamos a tener poblaciones más heterogéneas y a un valor más pequeño del coeficiente de variación, vamos a tener poblaciones menos heterogéneas. El coeficiente de variación tiene un solo limitante, ¿no? Que como vemos es un cociente. Entonces va a depender también mucho de lo que estamos midiendo, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos midiendo temperaturas, es muy probable que pudiéramos tener medias de 0. Piensen en los días que está muy frío. Entonces ahí vamos a tener un problema, porque si ustedes ponen en su calculadora cualquier valor entre 0, probablemente les sale error. Entonces es un valor que no está definido. Piensen que si ustedes tienen un pastel y lo dividen entre nadie, entonces pues esa operación es imposible de hacer, ¿no? Entonces, cuando nuestra variable tiene una media de 0, no lo vamos a poder calcular. Y otro elemento es que, digamos, cuando nosotros tenemos valores que pueden tomar valores negativos, nosotros sabemos que la desviación estándar siempre va a tener valores positivos. Entonces, va a ser un poco raro de establecer un coeficiente de variación, dado que es una razón entre dos valores cuando tenemos valores negativos. Entonces, supongamos que el coeficiente de variación lo vamos a poder calcular muy bien, sobre todo para aquellas variables que siempre tienen un comportamiento positivo y cuya media es distinta de 0. Bien. Vamos hoy a hablar de la regla empírica. La regla empírica es una regla que nosotros hemos estado viendo a lo largo de los años. Los estudiosos han estado revisando cómo se comportan algunas variables de acuerdo a su distribución, ¿no? La distribución es cómo se ve, ¿no? Todas esas medidas, esos gráficos que nos permiten ver cómo se comporta nuestra variable nos dan la forma, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una forma que hemos ido viendo a lo largo del curso, que es de campana de Gauss, que por lo menos sea más o menos simétrica, que tenga una sola moda, es decir, que sea unimodal, no aquellas que decíamos que tienen de dos dromedarios, pues entonces se ha visto que podemos tener el siguiente comportamiento.
¿Cuál es ese? Que vamos a poder establecer elementos que vayan diciéndonos cómo la media, ya sea poblacional o muestral, se comporta en términos de su desviación estándar, ¿no? Entonces vamos a ir sumando desviaciones estándar y restando desviaciones estándar. Esto está más bonito en la siguiente gráfica, que esa gráfica me la robé de internet. Está esta gráfica de acá. Entonces, vean ustedes que si yo en el centro voy a tener en una distribución que se parezca a una campana de Gauss, va a ser bastante simétrica. Entonces, la media va a coincidir con ese centro. Entonces, acá voy a tener yo mi centro y voy a ir teniendo diferentes valores que me van a decir cómo se distribuyen los datos alrededor de la media, ¿no? Entonces, supongamos que yo voy y les digo a ustedes, miren, en mi clase, el promedio de cuánto ustedes se sacan al final de mi clase es, por ejemplo, de 8, ¿no? Si yo vengo y les digo, para que ustedes vayan viendo qué significa la desviación estándar, que la desviación estándar en promedio es 1 y que además yo sé que ustedes se comportan como una distribución normal. Esto es para fines estrictamente pedagógicos, porque en realidad las notas de los estudiantes rara vez se comportan como una normal, pero supongamos que es así. Entonces ustedes dicen, ok, ¿qué es lo que nos estaría diciendo esta regla empírica? Bueno, primero que el 8 está acá, ¿no? Y que esto significa que a una desviación estándar, es decir, entre 7 y 9, ahí estaría el 68% de los estudiantes, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, ya, me siento tranquilo porque pues, o tranquile, de que probablemente voy a pasar esta materia, ¿no? ¿Por qué? Porque el 68% central de los datos está entre 7 y 9. O sea que ustedes tendrían como un chance del 68% de pasarla, ¿no? Entonces, vean además qué nos estaría diciendo la regla empírica. Si yo en lugar de restarle una desviación estándar a la izquierda y a la derecha le resto 2, me estaría diciendo que entre 6 y 10 está el 95% de los datos. Ustedes todavía pueden dormir más tranquilo porque todas esas notas son aprobatorias. ¿Qué estará entonces acá? Cuando yo le resto una desviación estándar más, me va a quedar aquí un 5 y aquí me va a quedar un 11. Me va a decir, pero profe, no se pueden sacar 11. Bueno, en mi materia sí se pueden sacar 11 porque a veces me pongo muy regalona de algunos puntos y cuando hacíamos exámenes físicos podían sacarse a veces hasta 13 en esos exámenes. Entonces sí, el 11 es un valor posible que aunque no pueda yo registrar, es un valor posible. Entonces, entre 5 y 11 estaría el 99.7% de los datos. Entonces, vean cómo, entonces, hoy, cuando nosotros damos la media y la desviación estándar, también estamos dando un comportamiento que nos ubica cómo se distribuyen esos datos alrededor de la media, ¿no? Con valores específicos. Entonces, eso nos permite a nosotros tener eso mismo, ¿no? Vean, entonces, qué pasaría. Piénsenlo, que si yo les digo, no, la desviación estándar es de 2, entonces ustedes ya dirían, entonces si hacemos todas estas operaciones en lugar de una desviación estándar de 1 con una desviación estándar de 2, híjole, ya la situación que ustedes puedan pensar que les pueda pasar en el futuro con respecto a su desempeño en esta materia, pues ya no va a estar tan simple, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos con la regla empírica. ¿Por qué se llama empírica? Porque es una regla que salió a partir del estudio. Y si ustedes ven acá, lo que hemos establecido, voy a poner otro color, uno rojito para que ustedes vean acá. Esto no es un símbolo de igual. Esto es este colochito así, estos rizos, estos chinos, no son un igual. El igual es rectecito así, ¿no? Esto lo que significa que es una aproximación. En matemáticas, cuando estamos aproximando algo, lo vamos a poner así. Entonces, no es que sea exactamente
el 95% de los casos alrededor de la media o el 68% de los casos, sino es una aproximación. Es decir, que la gente estuvo estudiando muchos casos y más o menos todos guardaban esta relación. Y entonces esto es algo que a nosotros nos puede ir colocando muchísimo en términos de qué pasa alrededor de la desviación estándar. Bien, además de la regla empírica hay un teorema. Un teorema es una expresión matemática y entonces los teoremas se comprueban matemáticamente. Este sí está hecho a partir de una comprobación matemática que hizo Chebyshev. ¿Qué pasa cuando la vida no es tan fácil y no tenemos formas de distribución normal? Entonces, si ustedes ven acá, en este ejemplito, lo que tenemos es esto, ¿no? Esto para nada es una distribución normal, lo tenemos así, ¿no? Entonces, ahí no vamos a poder utilizar la regla empírica. Sin embargo, la combinación, este dúo dinámico que nosotros hemos estado viendo de la media y la desviación estándar, sí va a seguir diciéndonos algo de la distribución de nuestros datos alrededor de la media. Chebyshev planteó una desigualdad. La desigualdad de Chebyshev es un teorema utilizado en estadística que proporciona una estimación conservadora, o es decir, un intervalo de confianza de la probabilidad de que una variable aleatoria con varianza finita, ya después hablaremos de qué es una variable aleatoria y qué es una varianza finita más adelante, se sitúe a cierta distancia de su esperanza matemática o de su media. Bueno, ahí está el nombre en ruso, ¿no? ¿Y cuál es la lógica del teorema de Chebyshev? ¿No? El teorema de Chebyshev nos dice que hay un número K, o sea, un número infinito, un número específico, un número K mayor que o igual a 1 y un conjunto de n mediciones. Entonces, a ciertos valores de K se encuentran ciertos niveles de valores. A ver, ¿cómo es esto? Si nosotros tenemos aquí el 1 menos 1K, si ustedes quieren, lo vamos a escribir acá, quizás en 1 menos 1 entre K al cuadrado. Ahí está. Esto es la proporción de datos que va a estar alrededor de la media, pero este va a ser un valor mínimo, porque Chebyshev lo que presentó en su teorema no era una igualdad, entonces lo que tenemos nosotros es una desigualdad. Y lo que nos va a dar es un valor mínimo, al menos tantos datos, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener acá, ¿no? Si yo hago K igual a 2 y sustituyo en este valor, como nosotros lo tenemos acá, si K es igual a 2, entonces, ¿cuál va a ser el valor mínimo que está alrededor de la media? Entonces yo voy a decir 1 menos 1 entre 2 al cuadrado. Esto es igual, si esto es 1 entre 4, si a una unidad le quito un cuarto, me quedan 3 cuartos. Entonces, al menos, vamos a tener el 75% de observaciones alrededor de 2 desviaciones estándar de la media, ¿sí? Y así sucesivamente. De esta manera nosotros podemos tener este cuadrito, ¿no? A cierto número de desviaciones estándar, ¿cuál es el valor mínimo que nosotros vamos a tener alrededor de la media? Es decir, a 2 desviaciones estándar vamos a tener al menos el 75% de los datos y a 3 desviaciones estándar al menos el 89% de los datos, ¿no? Entonces vamos a tomar estos valores que son los mínimos. Entonces, si nosotros vamos sustituyendo entre 1, entre K medias y le voy dando diferentes valores de K, voy a ir teniendo diferentes valores. ¿Cuáles son los valores que más vamos a utilizar? El 2 y el 3, ¿no? Ahí están. Esos van a estar al menos 75%, al menos 88.9%. ¿Pueden haber más valores? Sí, pueden haber más. Pero lo que nos está dando es que al menos el 75% de los datos de cualquier distribución va a estar a 2 desviaciones estándar. Entonces ven ese dúo dinámico que nosotros hemos ido viendo de X más la desviación estándar es maravilloso, ¿no?
Entonces, de aquí en adelante nosotros no vamos a dar la media sin su desviación estándar, porque si ustedes ven con la desviación estándar, esta relación que hay entre la media y la desviación estándar nos puede hablar muchísimo de la distribución de todos los datos. Bien. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, tanto la regla empírica como el teorema de Chebyshev, poder aproximarnos a la desviación estándar cuando no tenemos mucha información. A ver, ¿cómo así? ¿No? Nosotros en muchas series históricas a veces tenemos mínimos y máximos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos mínimos y máximos, podemos tener un rango, ¿sí? Un rango de los datos, ¿no? Entonces, si yo tengo el mínimo y el máximo históricos, por ejemplo, de ciertos valores, puedo sacar el rango. Y según, por ejemplo, la regla empírica, nosotros vamos a poder decir, bueno, mire, decíamos nosotros que para la regla empírica, nosotros íbamos a tener nuestra desviación estándar, nuestra media, y que aquí a 3 desviaciones estándar estaba el 99.7%, que esto no estaría tan raro como aproximarlo al rango, ¿no? Entonces eso significa que el rango va a estar lleno, si hay 3 desviaciones estándar acá y 3 desviaciones estándar acá, va a haber, uy, aquí puse una de más, perdón. Si aquí hay 3 desviaciones estándar, ay, no. Bueno, si nosotros tenemos 3 desviaciones estándar, aquí va a haber 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y acá, entonces cuando se acaba la tercera desviación estándar, aquí estará el 99.7% de los datos. Entonces, este 99% de los datos lo podríamos aproximar al rango, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que si algo se ve como una normal, el rango va a ser aproximadamente 6 desviaciones estándar, ¿no? Y eso significa que nosotros podríamos despejar la desviación estándar en términos del rango. Ahí está. Entonces la desviación estándar puede ser igual al rango entre 6, si esto se ve como una normal. Si se ve como un teorema de Chebyshev, como nos dice el teorema de Chebyshev, entonces vamos a utilizar que el rango, si esto no se ve como una normal, sino que se ve así, una cosa muy rara, el rango va a ser igual a 4 desviaciones estándar. Entonces, si esto no se ve como una normal, vamos a decir que esto se aproxima. Aquí mejor le ponemos así. ¿Se acuerdan que dijimos que esto era para decir que esto era aproximado, ¿no? Y entonces puedo despejar y la desviación estándar, cuando esto no se vea como una normal, va a ser igual al rango entre 4, ¿no? Entonces, para esto nos sirven tanto la regla empírica como el teorema de Chebyshev. Bien, hoy que ya comprendimos un poco más esta relación que existe entre la media y la desviación estándar en términos de la distribución de las variables, vamos a seguir viendo por qué es tan importante esta relación, ¿no? Una de las cosas que vamos a poder hacer con esta relación que existe entre la media y la desviación estándar es la identificación de esos valores atípicos. ¿Cómo? Me van a decir, pues bueno, ya nosotros sabíamos que las 3 desviaciones estándar eran cosas raras. Y yo les decía, bueno, el que ustedes se saquen más de 11 es una cosa muy rara. Que ustedes se saquen menos de 5 en esta materia también es una cosa muy rara, porque estaba muy en las colitas de nuestra distribución, ¿no? Muy lejos de esa media, ¿no? Entonces, uno de estos valores entonces nos va a servir para buscar cuáles son nuestros valores atípicos, ¿no? En este sentido, nosotros vamos a revisar cómo se hacen estos elementos.
Pensemos entonces que nosotros lo que vamos a hacer es buscar la distancia que existe entre cualquier observación y su media. Entonces, esa distancia hoy ya no la vamos a medir en las unidades en que está medida nuestra variable, sino en términos de desviaciones estándar, porque acá estamos haciendo una división. Piensen ustedes cuando están convirtiendo pesos a dólares, ¿no? ¿Cuál es la operación que hacemos? Dividimos la cantidad de pesos que tenemos entre el valor del dólar, ¿no? ¿Y qué nos queda? Dólares. Entonces, cuando yo estoy planteando esa distancia que existe entre una observación específica y su media, esa que nosotros consideramos la desviación que ya habíamos sacado en nuestros ejemplos anteriores, esa distancia nosotros hoy la podemos medir en términos de desviaciones estándar. Y entonces eso lo que va a implicar es que ya no tenemos unidades. De nuevo, lo que tenemos, por ejemplo, es que si nosotros tenemos puntos de la materia entre puntos de la materia, pues vamos a tener que se nos cancelan y entonces esto nos queda sin medidas. Nos queda, por eso se llama que es una medida de posición relativa o que se le conoce como estandarización, porque ya estos valores me quedan en términos de desviaciones estándar, no ya en términos de la variable, ¿no? Pensemos de nuevo que si yo tengo mis tazas contra mis tazas, si yo tengo tazas de café y las divido entre tazas de café, miren qué fea taza, las tazas se me van, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir? Supongamos que la media es de 5 y nosotros tenemos un valor de 9, ¿no? La distancia entre 5 y 9, eso es 4, ¿no? Eso dependiendo de lo que nos estemos midiendo. Supongamos que en este ejemplo yo tengo tazas, ¿no? Entonces, la media de cuántas tazas o vasos de agua, mejor vasos de agua, porque café ya es demasiado café. Si nosotros tenemos que la media de un grupo es de tomarse 5 vasos de agua diaria y hay una persona que se toma 9, está a 4 vasos del promedio, ¿no? Pero si yo quiero medir esto en términos de desviaciones estándar y nosotros sabemos que la desviación estándar es de 2 vasos, entonces esta distancia que es de 4 tazas más que se toma que el promedio, la podemos ver como 2 desviaciones estándar. Y entonces nosotros eso nos dice, bueno, está aquí entre el 95% de los datos por estos valores que nosotros veíamos en la regla empírica, ¿no? Entonces, a partir del teorema de Chebyshev y de la regla empírica, nosotros vamos a poder establecer ciertos valores de los puntajes Z que nos permitan nosotros decir, bueno, esto es un valor atípico o no es un valor atípico. Entonces, entre 2 y 3, algunas personas no lo consideran atípicos, algunas personas empiezan a considerar a partir de 2 valores y de menos 2 valores. Nosotros más vamos a utilizar 3 desviaciones estándar. A más de 3 desviaciones estándar va a estar al menos el 8 novenos de todas las mediciones, al menos, y acuérdense que nosotros podíamos aproximar esto al 99.7% de las mediciones dentro de 3 desviaciones estándar de la media. Entonces, si nosotros tenemos un valor de los Z-scores muy grande, entonces ahí nosotros ya vamos a poder identificar los valores atípicos, que es algo que vamos a hacer ahorita con nuestros datos de los estados que hemos estado trabajando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Estamos acá en nuestro archivo donde hemos estado haciendo el análisis descriptivo para variables cuantitativas. Hoy vamos a ver, aprovechando que ya habíamos hecho esa desviación para calcular nuestra desviación estándar, hoy vamos a pasar nuestros valores de homicidios a sus valores Z. Aquí ya tenemos la distancia que existía entre cada uno de estos valores y la media, ¿no? Entonces ahí nosotros teníamos cuánto se alejaba de la media. Hoy, aprovechando que también nosotros tenemos nuestra desviación estándar, pues vamos a utilizar la desviación estándar, vamos a utilizar la muestral para encontrar nuestros valores de Z. Si ustedes se acuerdan, nuestra fórmula era
X barra entre el valor de Z. Entonces lo voy a poner aquí, que es X1 barra, XI menos X barra, todo eso entre Z, ¿no? Entre la desviación estándar. Entonces, esa operación, esa división, es la que vamos a hacer nosotros ahorita. Entonces, ya tenemos nuestra distancia, por ejemplo, Yucatán, que tenía una tasa de homicidios de 2.49 por cada 100.000 habitantes, pues estaba a 22.000, está 22.5 homicidios de la media, ¿no? Entonces vamos a ver esto en términos a la izquierda, ¿no? Entonces vamos a ver esto en términos de desviaciones estándar, ¿cuánto es?, ¿no? Eso está ahí. Ahí está. Entonces, hoy fijo este valor en este valor para poder hacer la operación. Y entonces lo jalo. Y entonces ahí yo empiezo a ver si hay algún valor específico que esté muy grande. Si ustedes se fijan, Colima está a 2.5 desviaciones estándar. No es todavía un valor atípico de acuerdo a este criterio, porque nosotros tomaríamos un valor de 3, ¿no? Entonces, no tenemos en este caso presencia de valores atípicos. Bien. Finalmente, para terminar esta cápsula, vamos a hablar de otras medidas de posición que no son relativas, sino que son los percentiles y los cuartiles. Esto un poquito lo tratamos el día del taller de R, donde ya empezamos a sacar algunos elementos que nos permitían analizar a las poblaciones en términos de su diagrama de caja y brazos. Nosotros decíamos que vamos a tener estas medidas de posición que siempre nos van a separar a la población en dos partes, una parte inferior y una parte superior. La parte de tal manera que esta parte siempre nos sume el 100% o la totalidad, que podría ser una proporción de 1. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en este caso el percentil, un percentil, por ejemplo, el percentil 75, lo que me va a dar el percentil 75 es un 75% inferior, y un 100 menos 75 me va a dar un 25% superior. Entonces, ¿qué nos está diciendo estas medidas de percentiles? Supónganse que nosotros sabemos que el 90% de todas las personas ganan más de 319 a la semana, ¿no? Entonces, esto nos va a decir que si este es el 90% superior, entonces esto nos va a decir que es el percentil 10, porque es superado por el 90% superior, ¿sí? Sí, entonces esto nos dice que hay 10% que no superan este valor y por tanto es el 10% inferior. Entonces, eso nos permite a nosotros estudiar ciertos valores específicos de nuestra distribución. Como yo les dije, en el taller de R tenemos el percentil 50, que es igual que la mediana, que es igual que el cuartil 2. Tenemos el percentil 25, que es igual o equivalente. Si ustedes se fijan, estas tres líneas son de equivalencia. Es el cuartil 1, percentil 75, es equivalente al cuartil 3. Entonces, como nosotros también decíamos en este taller de R que hicimos nuestro box plot, el cuartil inferior es el valor de X que es mayor que el 25% de los datos y menor que el 75% de las mediciones si las ordenamos de menor a mayor. Y el cuartil superior es el valor de X que es mayor que el 75% y menos del 25% de las mediciones ordenadas de menor a mayor, ¿no? Y entonces, ¿por qué era tan importante el rango intercuartílico o RIC, o acá, como lo tenemos? Es porque ahí está el 50% central de las mediciones, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, también con la regla empírica, ya estamos viendo la importancia de cómo se distribuyen alrededor, en el centro, nuestras distribuciones. Eso nos da idea de los rangos, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a calcular los cuartiles? Nosotros no los vamos a calcular a mano, sino que lo vamos a hacer con R, como lo hicimos la vez pasada. Y entonces vamos a tener nosotros que vamos a encontrar ciertas posiciones. Una posición que va a ser n más 1, ¿se acuerdan que también usábamos n más 1 para la mediana? Y
eso se divide entre un cuarto o se multiplica por 0.25. Entonces esto es equivalente a decir n más 1 entre 4, ¿verdad? Porque esto es un cuarto, ¿sí? O el cuartil 3 es el 0.75 más n más 1 y eso me da a mí n más 1 entre 3 cuartos, ¿sí? Así también se puede sacar. Ese 0.75 sale de ahí, ¿no? Si nosotros juntamos esto en un diagrama de caja y brazos, ¿no? El diagrama de caja y brazos, como nosotros habíamos visto, pues nos da directamente un valor atípico, ¿no? Nos permite encontrar los valores atípicos porque nosotros a partir del diagrama de caja y brazos podemos ordenar esta información. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? El resumen de 5 números. Moore nos explica muy claramente que cuando nosotros tenemos distribuciones que no se parecen tanto a una normal o que realmente no parecen campana de Gauss, es mejor que utilicemos el resumen de 5 números para describir a esa información, ¿no? Justamente porque nosotros sabemos que si tenemos asimetrías o elementos atípicos, nos va a estar afectando la media. Entonces vamos a preferir la mediana. Y por otro lado, nosotros sabemos que los valores que están entre el cuartil 1 y el cuartil 3 es aproximadamente el 50% de los datos. Entonces, el resumen de 5 números nos divide en 4 conjuntos a la distribución. Tenemos el mínimo, el máximo, el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y ahí vamos a tener 4 pedacitos de nuestra distribución. Entonces, esto nos va a brindar un breve resumen de la distribución. Y además nos va a permitir establecer nuestro diagrama de caja y brazos, que nosotros ya lo hicimos en R. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Primero vamos a calcular ese cuartil 1, ese cuartil 3, si nosotros lo estuviéramos haciendo a mano, pero digamos esto es lo que hace R, ¿no? Tenemos el cuartil 1, cuartil 3 y tenemos acá la mediana, ¿no? Y eso nos va a dar a nosotros nuestra cajita. Ahí está, esto es nuestra cajita, ¿sí? Entonces, eso nos da a nosotros nuestra caja. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, ver a partir de un límite inferior y un límite superior. El límite inferior va a ser a 1.5, al cuartil 1 le restamos un 1.5 del rango intercuartílico y eso nos va a permitir encontrar si hay valores atípicos del lado izquierdo o del lado inferior. Si nosotros tenemos el límite superior, esto va a ser igual al cuartil 3 más 1.5 de nuestro RIC, ¿no? Ahí está. Y esto nos va a permitir a nosotros establecer si hay algún valor atípico que supere o un valor atípico que sea acá, ¿no? ¿Qué más nosotros vamos a hacer? Bueno, tenemos que dibujar nuestros brazos, ¿no? El brazo del lado izquierdo va a ser el valor más bajo y el valor en el lado superior, el valor más alto, que no sean valores atípicos. Entonces, si yo no tengo valores atípicos, voy a dibujar los brazos de esta manera. Y esto a mí me va a permitir entonces ir colocando información y voy a poder interpretar, ¿no?, cómo se ve un diagrama de caja en términos de sus desviaciones. Acá tenemos la comparación de cómo se ven los diagramas de caja y brazos en términos de los histogramas, ¿no? Cuando son unimodales, ¿no? Ya sabemos que para cuando tenemos más de una moda, las cosas se vuelven un poco más complejos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que nosotros vamos a tener nuestra distribución de esta manera, ¿no? Si nosotros tenemos una distribución que tiene un sesgo a la izquierda, entonces vamos a tener un bracito que nos va a estar jalando hacia ese lado. Entonces, de alguna manera acá, digamos, el brazo más alto, ahí nos está diciendo hacia dónde está la asimetría, ¿no? Acá está de este lado porque esta es una distribución sesgada hacia la derecha.
Cuando los brazos son muy equivalentes, tenemos distribuciones simétricas. Y si ustedes se fijan, eso también tiene repercusiones a cómo se ve la cajita, ¿no? En el caso de una cajita de una distribución simétrica, la mediana va a estar justa, va a estar, o por lo menos muy cerquita del medio de la cajita, ¿no? Acá nosotros vemos que la cajita, la mediana está más del lado derecho, del lado contrario a nuestro sesgo. Igual acá, ¿no? Entonces eso a nosotros nos hace ya saber, ¿no? Además de toda la información que nosotros podemos sacar acerca del cuartil 1, el cuartil 2, entonces esta es una medida que nos da exactamente las 4 cosas, este es un diagrama que nos da las 4 cosas que nosotros andamos buscando cuando revisamos la distribución de una variable cuantitativa. Su sesgo, dónde está su centro, la presencia de valores atípicos y la distribución, que lo vamos a poder ver a partir de los valores del cuartil 1 y del cuartil 3, porque ahí sabemos que está el 50% central de los datos.